Y la otra noticia tiene que ver con alias Iván Mordisco, disidente de las FARC, que le respondió al presidente. Ayer el jefe de Estado le había dicho que él era un simple traqueto, que él no era ningún revolucionario y que no tenía derecho a compararse con Manuel Marulanda Vélez, muerto, comandante de las FARC. Según el presidente, él, alias Tiro Fijo, sí hizo una revolución. Y este, alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias, era el simple conductor, un simple traqueto. Pues este simple conductor, simple traqueto, le respondió al presidente y le dijo: presidente, cuando nosotros apoyamos la campaña presidencial, ¿no éramos traquetos? Esta es la historia. El presidente Gustavo Petro sigue en su agenda de gobierno con el pueblo y desde Tierra Alta se refirió al asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule, quien fue asesinada por las disidencias del Estado Mayor Central en Toribío, Cauca. Durante esa misma intervención le envió un fuerte mensaje a Iván Mordisco, jefe de ese grupo armado, asegurando que es un traqueto vestido de revolucionario. Era chofer de un comandante de la FARC. La FARC hizo la paz. Y el chofer se quedó con los negocios. Y entonces ahora está matando dirigentes campesinos. Ahora está asesinando al pueblo. Y habla de revolución. ¿Qué revolución y qué carajos? Diga la verdad. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad. Es un traqueto vestido de revolucionario. Horas después, el mismo Iván Lozada, alias Iván Mordisco, le respondió al presidente Gustavo Petro en un mensaje en X. Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz. Hoy impulsa la guerra y el capitalismo. Juan David Bassani, docente de la Universidad del Externado, explicó cuál sería el debido proceso para abrir una investigación. Si se encuentra que hay mérito, de que hay una conducta que afecta las funciones de ese servidor y atenta contra la Constitución, pues entonces la Comisión de Acusaciones debe elevar una acusación que se prosigue ante el Senado de la República. El Senado se pronuncia sobre la acusación y si encuentra que hay mérito sobre las acusaciones elevadas, en este caso sobre el presidente, pues entonces ahí sí debe producir una sanción, repito, de orden político, para que se le quite la calidad foral al presidente, se le decrete una pérdida del fuero que lo protege y la causa criminal de haberla debe conducirse a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte investigue si hay un delito de la conducta del presidente. Bassani también habló sobre el posible futuro de esa investigación. La historia de Colombia es que las campañas presidenciales y las investigaciones sobre las campañas presidenciales son muy desgastantes, la prueba es difícilmente recaudable y la experiencia muestra que nunca ha habido resultados positivos en esta materia. De suerte que, pues sí, parece que eso puede tomar mucho tiempo y las esperanzas de éxito son más bien bajas. Recordemos que el cese al fuego con las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco ya no está vigente en el Cauca, en el Valle y también en Nariño. Por supuesto, esto tuvo una serie de repercusiones, reacciones en el mundo político. ¿Qué dijeron los que apoyan y los que no apoyan al presidente? Paula, buenas noches. Hola Giovanni, buenas noches. Pues déjeme decirle que sí, el país político se ha pronunciado desde el presidente del Senado hasta otras voces en el Congreso y bueno, dicen que aquí se debe investigar, pero sobre todo que si hay pruebas, pues que las presenten. Me imagino que eso tiene muy preocupados a muchos. Yo no voy a especular sobre ese tipo de noticias, solo espero que para bien del país puedan tener un esclarecimiento, porque no podemos estar tampoco en un ambiente político donde los referentes sean los denunciantes irregulares, sino las instituciones del Poder Judicial a las que le corresponden decidir sobre temas como este. Las zonas donde opera el Estado Mayor Central tradicionalmente le han votado al presidente Gustavo Petro. En 2018, cuando ganó Iván Duque, votaron masivamente a él. Pareciera que proselitismo armado no hay, al menos inicialmente, pero también es cierto que la visita a cárceles por parte de cercanos al gobierno pues tiene que ser investigada y en este caso pues se tiene que investigar todo para evitar cualquier suspicacia.
muy graves las afirmaciones de Iván Mordisco frente a la participación de dineros de ellos de narcotráfico en la campaña de Petro. He enviado una carta a la nueva fiscal Luisa Adriana Camargo. Ella tiene que apersonarse de esta investigación, repito, demasiado grave, que hacen ilegítima la elección de Gustavo Petro. Con todo esto, ¿qué vienen los diálogos con el Estado Mayor Central? Todo apuntaría al fin de esos diálogos por cuenta del momento crítico que atraviesan tras las declaraciones de Iván Mordisco y la suspensión del cese al fuego. Sin embargo, las dos delegaciones se reunieron hoy individualmente con sus integrantes para evaluar el paso a seguir. Mientras el gobierno acepta que en algunas zonas del país sí hay un avance, se espera que en las próximas horas se conozca el rumbo de estos diálogos. Bueno, Mauricio, pues ahí está la polémica del día. Esta dura respuesta de Iván Mordisco al presidente, eso no lo puede negar nadie, pero una respuesta que sí hay que tomar con pinzas. Como dice el presidente del Congreso, no se puede volver Colombia a un país donde resulta que los denunciantes son los que están por fuera de la ley. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y además, si se les cree a unos, pues entonces, ¿por qué no se les cree a otros? Pero aquí sí debería venir una investigación, sin lugar a dudas. Efectivamente, hay varias dimensiones que se desprenden de este hecho que conocimos hoy, que además es de una altura francamente deplorable. El chofer, que es un traqueto vestido de subversivo, sí, cuando yo le apoyé su campaña y sí no era ningún tipo de traqueto, mejor dicho, ojo al nivel de la discusión política, y no solamente me refiero a las palabras, me refiero a los hechos que hay detrás de esas palabras. Tres implicaciones, la primera de ellas, el manto de duda que cae sobre la legitimidad de la elección del presidente Petro. Y no solamente porque uno diga que Iván Mordisco era clave para elegir a Petro o qué sé yo, sino porque ya son muchos más elementos los que se suman a las investigaciones que ha venido teniendo. Recuerden ustedes que hay unas investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña de Gustavo Petro, no solamente lo que sucedió en la costa Caribe, y ahí estamos hablando del affair y de todo lo que ha sucedido alrededor de Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vázquez. Fuera de eso, lo que se está investigando también en este momento, por lo menos averiguando hasta dónde pudo llegar las donaciones de FECODE que no entraron a la contabilidad y que no están registradas en los libros de la campaña. Pero el día de hoy, además, el diario El Tiempo reveló documentos que mostrarían que Ecopetrol, el sindicato de Ecopetrol, la USO en concreto, hizo unas donaciones superiores a los 1.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro, que tampoco aparecerían registradas por ningún lado. Todo eso en cuanto a plata, pero ya lo estábamos registrando en la nota. El famoso pacto de la picota, las visitas que antes de campaña hicieron Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, y Danilo Rueda, quien posteriormente fuera el comisionado de paz, que ya se retiró de ese cargo, a las cárceles, y que en esas visitas a las cárceles, antes de que fuera elegido Gustavo Petro, todo el mundo habló si había algo oscuro o no, acuerdos con los delincuentes o qué sé yo, ponen un manto de duda adicional acerca de qué rol pudieron jugar las disidencias de las FARC en la elección y sobre todo en esta clase de acuerdos si es que los hubo con la delincuencia. El tema económico, el tema de poderes regionales fácticos que están al margen de la ley apoyando una elección hipotéticamente, presuntamente. Si ahí no hay para que la Fiscalía investigue, vaya uno a saber qué más. Pero hay otras dos dimensiones. Una de ellas, la paz total entra en crisis absoluta. Registrábamos en la nota que no se sabe si se va a levantar la mesa de diálogos entre el gobierno y las disidencias de las FARC, pero francamente cuando ya uno trata al otro de traqueto y el otro dice sí, cuando yo participé en su elección ahí sí no era traqueto y qué sé yo, creo yo que el clima de opinión pública, por lo menos, si es que ellos toleran ese tipo de tratamiento, de opinión pública alrededor de este acuerdo, es francamente bastante lleno de escepticismo. Y finalmente, una dimensión que mencionaba Paula, creerles o no creerles a los actores al margen de la ley acerca de lo que dicen para procesos o electorales o judiciales o lo que ustedes quieran. ¿Por qué esa alusión es importante? Pues porque paralelamente, mientras la gente se pregunta si Iván Mordisco está diciendo la verdad o si no habría que creerle a un bandido, paralelamente todo el mundo, incluido el presidente Petro que está ahí, está muy atento a lo que pueda decir Salvatore Mancuso acerca de
distintas cosas, pero entre ellas los posibles vínculos del expresidente Álvaro Uribe con la creación de grupos paramilitares. Entonces, lo que diga Iván Mordisco acerca de la campaña de Gustavo Petro se desdeña porque es que es un bandido, pero lo que diga Salvatore Mancuso sobre la presunta vinculación del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares, eso no se desdeña. Es algo que debe decidir la justicia, la idoneidad de los testimonios del uno y la idoneidad de los testimonios del otro, y sobre todo pruebas para sustentar esos testimonios. Y seguimos con la información. Congresistas y expertos aseguran que el documento que radicó el Ministerio de Hacienda sobre la reforma a la salud no es un concepto de aval fiscal. Además, advierten que de aprobarse el proyecto habría un déficit fiscal de 2.9 billones de pesos, esto en 2025, y que no se establecen las fuentes para cubrir esos gastos, por lo que habría recortes en otras carteras. Más dudas que certezas dejó el documento del Ministerio de Hacienda sobre el costo de la reforma a la salud. Senadores de la Comisión Séptima alertan que no es el aval fiscal del proyecto. No es propiamente un concepto de aval fiscal, parece que sigue siendo un análisis de los elementos, los soportes y los anexos técnicos que ha entregado el Ministerio de Salud, que a la fecha yo no los conozco. Según los cálculos, con reforma el sistema tendría gastos en 2025 de 105.8 billones de pesos y habría un déficit de 2.9 billones de pesos. El documento evidencia que con la reforma la salud queda desfinanciada. Durante los 2 primeros años el faltante sería de 3 billones anuales sin incluir las deudas, y eso implica hacer recortes en otros sectores. Expertos advierten que el déficit a 2033 sería de 15 billones de pesos y el documento no establece de dónde saldrán los recursos. En la medida en que se apruebe la reforma, se tendría que recortar otro tipo de programas como infraestructura, vivienda, servicios sociales, para abrirle paso a los costos adicionales o las erogaciones que generaría este proyecto de reforma de salud. No obstante, desde el petrismo aseguran que las fuentes de financiación serán las que hoy hay actualmente para el sistema de salud. Sistema general de participaciones, presupuesto general de la nación, cotizaciones de trabajadores, entre otras. Se proyecta que serían más de 1.100 billones de pesos entre el 2025 y el 2033 las fuentes de financiación que la ciudadanía asume para proteger al conjunto de la sociedad colombiana. El documento también calcula que para la atención primaria en salud se destinarían 18.5 billones de pesos en 2025 y 32.3 billones de pesos en 2033. Significa la atención primaria en salud que se hace un seguimiento permanente al estado de salud de la comunidad, de la gente, en los territorios concretos. Por eso es que debemos estar adscritos a un centro de atención primaria del cual hace parte ese equipo territorial de salud que estará monitoreando la salud de la gente en un territorio concreto. Exministros de Salud y el gremio de las EPS también se pronunciaron sobre estos cálculos de la reforma a la salud. Este documento no es un aval fiscal, carece de sustento técnico, no es financiable como está previsto ahí. Las cifras allí contenidas no son definitivas. Están supeditadas, de acuerdo al informe, al trámite legislativo y a esos informes que el Ministerio de Salud está pendiente de enviar al Ministerio de Hacienda. Por ahora, el documento de las estimaciones fiscales de la reforma a la salud no logró despejar las dudas que aún tienen los 8 congresistas que piden el hundimiento del proyecto. Bueno, vale mucho, pero mucha plata, eso es lo que dice este concepto que ya no sé si decirle entonces que es el aval fiscal o no, porque usted que es el que sabe del asunto, pues resulta que faltaron ciertas cositas de rigor que hacen que no lo conviertan o no se pueda decir que es un aval fiscal. No sabemos de dónde va a salir la plata, no sabemos los costos porque no están desglosados como de ciertas cosas. Difícil así, Mauricio, además en este momento en el que la reforma sigue virtualmente, ya pues como que hundida. Empantanada por lo menos bastante. Hay que tener presente la importancia del aval fiscal, que no solamente corresponde a un tecnicismo, que es algo que hemos discutido en este noticiero, es decir, dentro de la práctica y el proceso legislativo que debe seguir una reforma de este estilo, un proyecto de reforma que transite en el Congreso sin que el Ministerio de Hacienda, por una parte, diga cuál es el impacto fiscal de esa reforma, pero por otra parte, le dé el visto bueno, por eso se llama aval fiscal.
es un proyecto que no puede avanzar. Eso digamos que en cuanto a la técnica del aspecto legislativo. Pero no es solamente eso, también es muy importante para que sepamos, más allá de si cumple o no un requisito del proceso legislativo, que sepamos esto cuánto va a costar, se va a poder pagar, no se va a poder pagar, nos estamos metiendo en un túnel sin salida, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vienen las críticas, porque por una parte, el documento del aval fiscal, o lo que conocemos como aval fiscal, es más o menos parecido a lo que antes habíamos conocido como aval fiscal. El Ministerio de Hacienda ya había dicho en el segundo semestre del año pasado que en un documento había dicho que sí, que eso se podía hacer y que valía más o menos tanto y que eran unas proyecciones, pero este documento nuevo no cambia mucho la realidad en el sentido en que no aterriza mucho las cifras en 2 o 3 sentidos. Primero, se limita a analizar las cifras que da el Ministerio de Salud. Es decir, si el Ministerio de Salud ha inflado las cifras de ingresos o ha reducido las cifras de costos, pues el Ministerio de Hacienda lo único que puede hacer es avalar lo que dice el Ministerio de Salud. Y ahí nos remitimos a que en el Ministerio de Salud ha existido un manejo bastante alegre de muchas de las cifras, de muchos de los estimativos, de muchos de los argumentos que hay dentro del proyecto de ley, con lo cual el Ministerio de Hacienda estaría no necesariamente avalando, pero sí remitiéndose a unas cifras que no necesariamente son tan sólidas. Incluso con unas cifras que no necesariamente son tan sólidas, hay un déficit anual de 3 billones de pesos. Eso no es para nada despreciable, porque como lo decían nuestros analistas, no está claro de dónde pueden salir esos 3 billones para no descuadrar las finanzas públicas. Si hay un hueco por un lado, hay que recortar por otro lado para financiar ese hueco. Pero lo más delicado, y lo decíamos el día de ayer, es que cuando uno se mete a revisar las cifras que saca el Ministerio de Salud, que son las que en principio utiliza el Ministerio de Hacienda, se da cuenta que hay una gran diferencia entre el sistema que tenemos hoy y el sistema que propone la reforma en el siguiente sentido. El sistema que tenemos hoy tiene un esquema de aseguramiento. ¿Qué es eso en últimas? Que hay incentivos para ahorrar plata, para que lo que se gasta en un lado lo financien todos los demás que están cubiertos por ese aseguramiento, que las EPS hagan recortes necesarios para poder sacar adelante un proyecto financiero y un presupuesto sin necesidad de descalabrarse financieramente. En la propuesta, en el proyecto, desaparecen los incentivos al ahorro, desaparece el sistema de aseguramiento, desaparece ese seguro que existe para no excederse en gastos y aparte de eso, como lo decíamos ayer, por el otro lado abundan los incentivos para que uno facture y uno no, ¿qué va a hacer uno? Las IPS facturen y facturen y facturen a la ADRES y la ADRES sin revisar la gran mayoría de las facturas, sin auditarlas, gire y gire y gire y gire. Ese problema estructural es el más delicado y eso no se refleja en los números que no se reflejan en el documento del Ministerio de Hacienda. Bien, ahora nos vamos para Barranquilla porque allá los gremios rechazaron las declaraciones del presidente Petro en Córdoba en las que señaló que empresarios de la ciudad estarían reuniendo dinero para tumbarlo, comprando votos de la constituyente. Red Más Noticias es Barranquilla. Red Más es Barranquilla y la noticia tiene que ver con el rechazo de los gremios a las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Le piden que entregue las pruebas de lo que está denunciando. Allá hacen reuniones con algunos empresarios en Barranquillas para ver si se reúnen 100.000 millones de pesos para comprar votos para tumbar a Petro si es que hay constituyente ya. Los berracos ya están pensando en comprar los votos para ver cómo se saca a Petro. Estas declaraciones del presidente Gustavo Petro causaron rechazo entre los gremios y comerciantes de Barranquilla, que consideran que nada contribuyen a superar la polarización política que sufre la región. Los gremios que representamos al sector productivo de Barranquilla rechazamos las indicaciones del presidente Gustavo Petro en contra del empresariado local. Hoy vivimos una polarización política en el país que afecta a la estabilidad jurídica e institucional, estabilidad que requerimos para el desarrollo social y económico. Este tipo de señalamientos generalizados y de esa gravedad avivan esa polarización y hacen más difícil lograr la paz total que los colombianos merecemos. Sostienen que estas afirmaciones son inaceptables y que si el presidente tiene algún tipo de información, lo conveniente es denunciarlo ante las autoridades competentes. Ha sido unos anuncios mediáticos sin ningún tipo de pruebas, porque si las tiene, le solicitamos que haga la denuncia pertinente ante la Fiscalía General de la Nación. Y si no, pues obviamente
debería aclarar eso a la opinión pública. Además, le cuestionan al mandatario que en lugar de respaldarlos por la situación de inseguridad que enfrenta la ciudad, haga esos señalamientos. Los comerciantes y empresarios de Barranquilla aún están esperando un pronunciamiento por parte del presidente Petro de respaldo por todos los actos de inseguridad que se están presentando y que por lo cual manifestaron su inconformismo el martes 19 de marzo. Pero ¿qué recibimos por parte del presidente Petro? Un señalamiento de que algunos empresarios piensan recoger un dinero para comprar votos y posteriormente sacarlo del poder. No se equivoque, presidente Petro. Y le recuerdan que los empresarios no son sus enemigos, sino que por el contrario buscan lograr acuerdos por el desarrollo del país. Es un error ver a los empresarios como el enemigo. Los empresarios, este sector, es un sector que genera empleo, que dinamiza la economía. Por el contrario, nuestra disposición se dirige hacia lograr acuerdos nacionales que permitan lograr ese impulso y ese progreso económico y social que necesitamos. Las diferentes agremiaciones señalaron que esperan una respuesta del mandatario. Los estigmatiza, dicen los empresarios en Barranquilla, Mauricio, que además le reclaman, pues digamos que con razón al presidente, porque es pues una declaración muy fuerte la que hace en contra de ellos, y le piden que muestre las pruebas, pues como toca cuando uno denuncia algo, uno tiene que denunciar mostrando las pruebas. Pero la pregunta también de fondo aquí es ¿por qué lo hace? Porque si usted mira los tiempos, pues tampoco cuadra la cosa como para verse real y estructurada, porque dice el presidente que esta reunión sería para recaudar un dineral para comprar votos para la constituyente. Y el anuncio de la constituyente lo hizo el presidente hace 8 días. Ni siquiera son los 8 días, se cumplen este viernes apenas. O sea, tendría que haber reaccionado en tiempo récord. Exactamente. Un dineral son 100.000 millones de pesos, según el presidente, y ese dineral estaría destinado a comprar votos. ¿Por qué hago énfasis en la compra de votos? Porque allí es donde potencialmente, eventualmente, hipotéticamente, se configuraría algún tipo de delito. Si hay unos empresarios recogiendo una plata y arman una fiesta y qué sé yo qué hacen con esa plata, pues allá verá cada cual qué hace con su plata, y recolectar unos fondos para un propósito indefinido o un propósito que no se ha cristalizado, pues no puede ser de alguna manera un motivo para que alguien vaya y busque y usted por qué dio plata aquí, qué sé yo. Eso por una parte, pero sí se configuraría alguna falta, por supuesto, cuando se comprobara que eso es para comprar votos. Eso es una cara de la moneda. ¿Comprar votos cuándo? ¿Comprar votos cómo? ¿Comprar votos en dónde? Pues comprar votos en una hipotética asamblea constituyente a la que le faltan los siguientes pasos: ser aprobada por mayoría absoluta en la Cámara. Mejor dicho, que se presente el proyecto en la Cámara y que sea aprobado por mayoría absoluta en la Cámara. Que se presente en el Senado o que pase al Senado y que sea aprobado por mayoría absoluta en el Senado. Que pase por la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional diga que sí. Y fuera de eso, después de que todo eso se surtiera, suponiendo que sale adelante, que haya una votación en la que más de 13 millones de colombianos digan sí, queremos una asamblea constituyente. ¿Por qué hago énfasis en todo ese gran recorrido? Porque todo ese tiempo, que todavía es hipotético porque ni siquiera se ha presentado el primer paso formal para hacerlo, contrasta con la presteza, con la rapidez que, según el presidente, movió a los empresarios de Barranquilla, como decía Paula, en 5 días, supuestamente, presuntamente, a recoger plata para un proceso que no se ha definido, que es incierto, que en caso de concretarse se demoraría muchísimo tiempo. Esto sí sería la colecta récord. No lo digo como sarcasmo, lo digo confrontando las dos realidades de los dos cronogramas. En todo caso, creo que, como en muchas otras advertencias que hace el presidente de la República, que dice que están haciendo no sé qué, que en tal parte están haciendo sí sé cuánto, le corresponde mostrar las pruebas, entre otras cosas porque si alguien sabe que se está cometiendo o fraguando un ilícito en Colombia, es su obligación mostrar pruebas y denunciar, si no, se vuelve cómplice del asunto, y por supuesto pues el presidente no querría ser cómplice de un propio acto que va en su contra, según él, desde el punto de vista político. Así que pues a esperar las pruebas o a esperar que desaparezca esto del discurso del presidente. Hablamos ahora del programa de infraestructura de vías de cuarta generación que tiene un avance cercano al 80% en este momento. Quienes antes fueron referencia para su creación ahora vienen a Colombia para ver lo que se ha logrado. Con esto, el país avanzó en menos de 25 años del rezago que tenía de un siglo.
El programa de vías de cuarta generación es considerado por los expertos del sector en el más importante de la historia de la infraestructura colombiana. La Cámara Colombiana de la Infraestructura elaboró un informe sobre cómo van las concesiones con corte al 29 de febrero. Un avance de las obras del programa 4G casi cercano al 80%. Hemos hecho ya una inversión cercana a los 60 billones de pesos en CAPEX y de alguna manera aquí hay una revolución, es decir, si no hubieran sido por este ejercicio que hemos hecho, por este esfuerzo que han hecho además quienes pagan el peaje, no estaríamos contabilizando estas cifras que son realmente muy interesantes. Los kilómetros construidos en calzadas simples, dobles calzadas, un tercer carril, así como el mejoramiento y rehabilitación han permitido integrar más regiones y les ha mejorado la vida a muchas personas. Las cifras son muy elocuentes. 430 kilómetros de calzada sencilla en las vías de 4G, 137 kilómetros con vías, el tercer carril de las vías, 676, casi 700 kilómetros en calzada doble. Fuera de eso, tenemos ya en operación y mantenimiento casi 4.500 kilómetros del programa de 4G. Los expertos dicen que el balance es positivo, ya que la inversión de las empresas le deja más recursos al Estado para otros proyectos. Hemos logrado incrementar de forma significativa la cantidad de vías disponibles bajo unas especificaciones técnicas mucho más modernas. Pero eso no son los únicos beneficios. El país ha ganado en competitividad. Redunda en una reducción de los costos de transporte, en una mejora en las condiciones de competitividad y en una reducción de la accidentalidad vial. En Colombia, 29 proyectos conforman el programa que, además de construir la obra, sirve para hacerle el mantenimiento y operarla. El programa de 4G muestra un avance al 29 de febrero de cerca del 80%. 7 proyectos del programa ya finalizaron lo que se llama su etapa constructiva y 11 proyectos muestran una ejecución superior al 90%, casi ya en un 100%. Si no se hubiera ejecutado este programa, difícilmente se habían logrado esas cifras, y quienes fueron referentes en algún momento no estarían hoy visitando al país para ver lo que se ha logrado. Este gremio aparece en la vida de la nación como un gremio activo para impulsar el desarrollo del sector. Lo primero que hizo aquí el gremio a través de sus directivas fue ir a Chile a ver lo que estaban haciendo los chilenos en materia de infraestructura. Hoy los queridos amigos de Chile vienen a Colombia a ver lo que estamos haciendo en materia de infraestructura. Los transportadores de carga, quienes se encuentran entre sus principales usuarios, dicen que los cambios que se observan son inmensos y recuerdan lo que se veía antes de que apareciera el esquema de concesiones. Hace 30 años las carreteras en el país eran muy distintas. Yo me acuerdo que desde mi abuelo me contaba las historias de lo que se demoraba Duitama-Cartagena, y eso eran más de 15 días. Ahora la situación es diferente y la variedad de las vías brinda nuevas opciones a quienes trabajan en ellas. Hoy en día, que tenemos vías doble calzada, que todavía faltan pedazos como Villeta Guaduas, sin embargo, vemos el avance que se han tenido con las concesiones hoy en día. Hacen una recomendación a las autoridades regionales para que busquen la manera de sintonizarse con quienes adelantan las concesiones. Nos falta mucho una coordinación entre la ciudad y el departamento para que asimismo se pueda dar una amplitud a estas vías. Es supremamente necesario. Los transportadores dicen que prefieren una buena vía, así tengan que pagar más peaje. Realmente vale la pena hacer esos esfuerzos, vale la pena de pronto ver que nos toca pagar un peaje, pero uno paga un peaje con gusto como transportador cuando ve vías buenas en el país. La realidad del modelo de las APP es que pagan quienes se benefician de las vías y le deja al Estado los recursos para invertir en otros proyectos de política pública. Muchos de ustedes están en este momento empezando a meterle el mordisco a su sanduchito y oyen que las APPs, que las 4G, que las concesiones. Sí, las vías hoy son mejores que las que teníamos hace 15, hace 20, hace 30 años, pero como que digerir todo este esquema de las concesiones de cuarta generación y demás no es tan obvio a estas alturas. Partamos de una base. Hacer vías en Colombia es fundamental. Eso suena casi que a perogrullo. Acuérdense ustedes que Colombia es un país con una geografía endemoniada.
las 3 cordilleras del libro de cuarto de primaria, de geografía, etcétera, etcétera, mercados regionales. Muchas veces decimos también en esos libros de primaria, Colombia es un país de regiones, y así como es de bueno eso para la cultura y para la culinaria y para tantas cosas, es de difícil para integrar mercados, para vender un producto que está en los llanos orientales y llevarlo a Santander, para llevar cosas desde Bogotá hasta Barranquilla, etcétera, etcétera. Esa geografía endemoniada y esos mercados regionales que contrastan, por ejemplo, con lo que puede ser Argentina, donde Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y la provincia abarcan casi que la mitad de la población total, en Colombia la cosa es mucho más complicada, y para que funcione la economía se necesitan buenas vías, así de simple. Punto número 1. Punto número 2, bueno, entonces que el gobierno agarre y gaste una cantidad de plata haciendo vías no había sido posible por restricciones presupuestales, por restricciones fiscales, por dificultades operativas del mismo gobierno. Y ahí vino justamente las concesiones de cuarta generación, vinieron las concesiones de cuarta generación. ¿Concesión qué es? Darle a un privado la posibilidad de que busque capital internacional y ponga su propio capital y arranque una obra que ha sido aprobada por el gobierno y que después vaya recibiendo, a medida que va entregando pedazos de esa obra, plata del mismo gobierno y pueda después recibir otra plata de parte de los peajes. Eso que suena tan simple revolucionó la infraestructura en Colombia y hemos logrado desde entonces, y ahí sí caben las cifras que ustedes oían, 430 kilómetros de calzada sencilla, 700 kilómetros de doble calzada, etcétera, etcétera. Es decir, toda la revolución que hemos visto y que ustedes ven ahí en las imágenes. Es siempre bueno saber que el esquema funciona, que el esquema ha logrado un nivel de ejecución del 80%, lo decía el doctor Juan Martín Caicedo, y que por supuesto que siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero que sin ese esquema estaríamos en la edad de piedra, literalmente la edad de piedritas en carretera destapada, tratando de integrar mercados en Colombia y tratando de llevar desarrollo. Aquí hay generación de empleo, generación de actividad económica y fuera de eso un esquema que le ahorra recursos al Estado.